Distancia entre dos puntos. Resolvamos el problema de inicio, el cual nos pide calcular la distancia entre los puntos A y B y se nos dan dos literales. En el literal A tenemos que encontrar la distancia entre los puntos -2 y 3, que son respectivamente A y B, cuando estos están sobre una recta numérica. Y para dar solución a este literal, vamos a utilizar la recta numérica y a observar cuál es la distancia entre los puntos A y B, ubicando estos dos. Tenemos que el punto A es -2 y el punto B es 3. Ahora, con ayuda de nuestra recta numérica, vamos a identificar cuál es la distancia que los separa. Tenemos que el punto A se encuentra acá y el punto B está acá. Entonces, si contamos una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, hasta tener 5 unidades. Por lo tanto, la distancia que separa los puntos A y B, podemos verlo con la recta numérica, es igual a 5 unidades. Este resultado también lo podemos determinar sin ayuda de la recta numérica, solamente con operaciones, y de la siguiente manera. Vamos a restar para calcular la distancia del punto A al punto B, que están sobre la recta numérica ambos. Vamos a calcular la distancia mediante una resta, que es la coordenada del punto B, que en este caso es 3, menos la coordenada del punto A, que en este caso es -2. Tenemos 3 más 2 por la ley de los signos, y esto es 5, que coincide con lo que encontramos utilizando la recta numérica, que la distancia del punto A al punto B es de 5 unidades. Ahora resolvamos el literal B, en donde se nos pide calcular la distancia entre los puntos A y B, pero cuando estos están en el plano cartesiano. Entonces podemos observar que los puntos A y B, al ubicarlo en el plano cartesiano, están en distintos lugares y hay un segmento que los une. Justamente buscamos la medida de dicho segmento. Vamos a resolver este problema de la siguiente manera. Comenzamos colocando los puntos A y B en el plano. Tenemos el punto A, que se encuentra en 3,4, y el punto B, que se encuentra en -1,1. Como ya dijimos, lo que buscamos es la medida de este segmento, el segmento que une los puntos A y B. Y podemos resolver este problema utilizando el teorema de Pitágoras, ya que si observamos, es posible considerar el segmento AB como la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Vamos a tomar un punto adicional, que es el punto C, que nos va a permitir observar de mejor manera lo que estamos diciendo. El punto C. Y acá tenemos el ángulo de 90 grados. Entonces, podemos ver que los catetos son la medida que necesitamos para determinar el valor de la hipotenusa. Y los catetos, por ejemplo el cateto BC, podemos determinarlo como la distancia entre los puntos BC. Pero como se encuentran de manera paralela al eje X, también lo podemos considerar como la distancia entre los puntos sobre la recta numérica BC. Entonces, con ayuda del teorema de Pitágoras, nosotros podemos determinar la medida del lado AB en nuestro triángulo, recordando que AB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más BC al cuadrado. Y si sacamos raíz cuadrada a ambos miembros, tenemos que AB, recordando que AB es una longitud o distancia, entonces no puede ser negativo, la raíz cuadrada de AC al cuadrado más BC al cuadrado. Ahora bien, como ya mencionamos, la longitud del segmento BC la podemos determinar como la distancia entre los puntos -1 y 3 sobre el eje X. Así tenemos que BC es igual a 3 menos 1, lo que nos da 3 más 1, es decir 4. Y de manera similar, la medida de AC la podemos determinar como la distancia entre los puntos 1 y 4 sobre el eje Y. Y al estar sobre una recta numérica, calculamos esta distancia de la forma que ya sabemos. Es decir, la medida de AC es igual a la resta 4 menos 1, que nos da 3 unidades. Y con estos dos datos podemos determinar entonces la medida del segmento AB, que es la hipotenusa de nuestro triángulo, quedándonos AB igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado.
y esto es igual a la raíz cuadrada de 16 más 9, que es 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la medida del segmento AB, o la distancia entre los puntos A y B en el plano cartesiano, es 5. Profundicemos en algo muy importante. Para determinar la medida de los lados BC y AC en el triángulo rectángulo, utilizamos las coordenadas de los puntos A y B. En el caso del segmento BC, utilizamos las X del punto A y B. La X del punto A era 3 y la X del punto B menos 1. Hicimos la resta 3 menos 1 para determinar la distancia entre ellos, es decir, para la medida del segmento BC. Y esto lo utilizamos gracias al hecho de que ya anteriormente vimos que la distancia entre dos puntos en una recta se calcula de esta manera. Y de igual forma, para calcular el segmento AC, utilizamos también un componente de los puntos A y B, es decir, el componente Y, pues la coordenada Y del punto A era 4 y la coordenada Y del punto B era 1. Entonces la distancia la encontramos como Y del punto A menos Y del punto 2. Nos apoyamos en este hecho para poder utilizar el teorema de Pitágoras y calcular el valor de la hipotenusa. Y al tener esto en mente, podemos concluir lo siguiente: que la distancia entre dos puntos A y B, que se simboliza como D y entre paréntesis A, B, se define de la siguiente forma. Si los puntos A y B están sobre una recta numérica, entonces podemos determinar la distancia restando las coordenadas. Vamos a utilizar la barra de valor absoluto, ya que esto nos permite hacer la resta en cualquier orden. En nuestro ejemplo vimos el mayor número menos el menor, y eso siempre nos dará un resultado positivo. Pero también podemos restar los puntos en cualquier orden, y para evitar obtener signos negativos, vamos a utilizar la barra de valor absoluto. Por eso es que tenemos acá nuestra fórmula. Y si los dos puntos se encuentran en el plano cartesiano, entonces podemos calcular la distancia entre ellos con ayuda del teorema de Pitágoras, de la siguiente manera. Se calcula la distancia entre las coordenadas X y se calcula la distancia entre las coordenadas Y. Luego estas se elevan al cuadrado y se suman, y a esa suma se le saca raíz cuadrada y obtendremos la distancia entre ambos puntos. Es importante aclarar que en este caso la distancia entre los puntos en las coordenadas X y las coordenadas Y respectivamente no llevan la barra de valor absoluto porque tienen el exponente cuadrado. Entonces, sin importar si el resultado nos da negativo o positivo, al elevarse al cuadrado siempre nos dará un número positivo. Esta fórmula para calcular la distancia entre los puntos A y B, cuando A y B son puntos sobre el plano cartesiano, también se utiliza si el segmento AB es paralelo a uno de los ejes coordenados. Aunque si tenemos un segmento que es paralelo a uno de los ejes coordenados, lo más conveniente es utilizar la primera fórmula, dado que únicamente se va a restar los componentes que se encuentran o bien en X o en Y. Resolvamos los siguientes ejemplos de calcular la distancia entre los puntos A y B en los casos en que se encuentran sobre la recta numérica o en el plano cartesiano. Y esto lo haremos utilizando las fórmulas que hemos visto. En el literal A, la distancia entre los puntos A y B que están sobre una recta numérica se calcula mediante el valor absoluto. Y tenemos el valor absoluto de la coordenada de A, que es menos 10, menos el valor absoluto de la coordenada de B, que es 6. Vamos a colocar paréntesis para hacer la sustitución. Ahora eliminamos los paréntesis y tenemos menos 10 menos 6, y la resta menos 10 menos 6 nos da como resultado menos 16. Y el valor absoluto de menos 16 es 16, que es la distancia entre los puntos menos 10 y 6 sobre una recta numérica, 16 unidades. En el caso del literal B, vamos a hacer uso de nuestra fórmula que se apoya en el teorema de Pitágoras. Y tenemos que la distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de, aquí vamos a restar las componentes en X, que son menos 2 y 3. El orden no importa, ya que al hacer la resta nos puede quedar positivo o negativo, pero al elevar al cuadrado vamos a obtener el mismo número. Entonces tenemos menos 2, vamos a hacer uso de un paréntesis adicional, menos 3.
y esta diferencia elevada al cuadrado. Ahora vamos a hacer la resta entre las componentes y, que son menos 1 y 2, quedándonos menos 1 menos 2. Y esta resta elevada al cuadrado. Y vamos a calcular la raíz cuadrada de la suma. Tenemos, eliminando los paréntesis interiores, menos 2 menos 3 es menos 5. Hicimos la operación de una sola vez. Y menos 1 menos 2 es menos 3. Esto elevado al cuadrado. Y tenemos raíz de menos 5 elevado al cuadrado nos da como resultado 25. Y menos 3 elevado al cuadrado nos da como resultado 9. De donde tenemos raíz de 25 más 9 es raíz de 34. Como 34 al descomponerlo no nos da factores que tengan exponente cuadrado, no se puede simplificar, por lo tanto este es nuestro resultado. Raíz de 34 es la distancia entre los puntos menos 2, menos 1 y 3,2. Los problemas propuestos consisten en determinar la distancia entre puntos A y B, cuando estos están en la recta numérica y también cuando estos están en el plano cartesiano. De los literales A al H se trata de puntos que se encuentran en la recta numérica, así que la distancia se va a determinar solamente como el valor absoluto de las restas de las coordenadas. Y en el caso de los literales del I al O se va a utilizar la fórmula que obtuvimos gracias al teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de la resta de las coordenadas X de los puntos, por ejemplo en el J, estos son las X del punto elevado al cuadrado, más la resta de las coordenadas Y de los puntos, que son 2 y 1, también elevado al cuadrado. Y se saca la raíz cuadrada de esta operación. Y así vamos a resolver cada uno de los problemas propuestos.